Muy buenas, ¿qué tal estáis? Soy Juanma González y voy a comentar la última entrega de Expediente Warren, subtitulada aquí en España El último rito. Expediente Warren o El Conjuro en América Latina o The Conjuring en versión original. A mí me gusta más el título en versión original, no porque reniegue del español, pero me parece un poquito más convencional y menos terrorífico, sobre todo porque lo que empezó a idear el director taiwanés norteamericano James Wan con la primera de Expediente Warren allá por 2012-2013, pues fue una formidable saga de terror que yo creo que inyectó nueva forma y nueva vida comercial al género, con nuevo estilo, con una forma de abordar los sustos y el suspense que realmente resultó influyente. Cogió cosas que estaban ya totalmente gastadas, como de relatos de casas encantadas fundamentalmente y fantasmas, y abordó los sustos y el retrato de los monstruos de una manera verosímil y sobre todo muy terrorífica. Las películas de Expediente Warren, al igual que las de Insidious, que también las podemos atribuir a James Wan, al menos las dos primeras, con ese nuevo estilo, ese uso formidable de la imagen, ese entendimiento de lo que realmente podía asustar a la audiencia de los 2000 y 2010, vamos a ver si ahora en los 2020 eso sigue perdurando, pues realmente hizo que el género de terror viviera otras 10 décadas de oro, con 10 décadas, 10 años de oro, con todo un universo fílmico de spin-offs como La Monja 2, las películas de Annabelle, las propias secuelas de Expediente Warren, La Llorona y alguna más, que han llevado a la gente al cine una vez que toda la beta de Saw y Hostel y otros derivados se agotó después de todo el tema y la crisis de la guerra de Irak, ¿no? Hay que decir que Saw, la primera, también es de James Wan, que es una película muy distinta a las posteriores que salieron, las secuelas. Como te digo, las películas de Expediente Warren y también las de Insidious, aunque vienen un poco menos a colación, porque este vídeo viene a colación del estreno de El último rito, o la cuarta y última entrega de la saga de los Warren, fueron películas que han funcionado muy bien. Y no me extiendo más en ese punto, porque bien va a funcionar esta última, Expediente Warren, El último rito, que se prevé que pueda tener una entrada en Estados Unidos de 50 millones de dólares, que es un muy buen resultado para una película de este tipo y presupuesto, y que continúa una vena particularmente afortunada del género de terror este año. Nos hemos hartado a leer en titulares de la prensa cinematográfica y en X durante este año lo bien que está funcionando el género de terror, como si antes no funcionase, ¿no? Pero sí que es cierto que en un momento de cierta devaluación de los taquillazos de superhéroes, el terror se ha mantenido estable e incluso ha despuntado. ¿Con qué? Pues con películas como The Monkey, con el éxito hasta cierto punto incluso inesperado de la nueva secuela y tardía de Destino Final, con Sinners, Los Pecadores, que ha sido una película original muy valorada, y con Weapons, que también está petándolo en cines en el momento de soltaros este parrafada. Se da la casualidad de que todas ellas son de Warner Bros. O muchas de ellas, con lo cual el año para los accionistas de este estudio hasta ahora en crisis va a acabar bastante contento y saneado. Porque, como os digo, Expediente Warren, que también es de la New Line Warner Bros., va a funcionar bastante bien. Y y aquí empieza la crítica, la verdad es que la dirección de Michael Chaves, o Michael Chaves, no le llega a la suela de los zapatos a la de James Wan. James Wan dejó la entrega con la estupenda segunda entrega y desde la tercera y la cuarta y el resto de los spin-offs se ha dedicado a producir y a apadrinar el proyecto, y lo cierto es que eso se nota porque el nuevo director es poco más que un imitador de algunas de las coordenadas visuales creadas por Wan, pero es eso, un imitador, las hace peor. Y luego todo el factor de los personajes, que es lo que más puedes valorar de las películas de Expediente Warren, al menos en mi punto de vista. Lo que hizo la primera de Expediente Warren es darle un renovado interés a las víctimas y también a los héroes de la película. Es decir, eran películas planteadas como una especie de investigación criminal a lo Expediente X, en donde los elementos racionales también se ponían en la balanza, pero pronto se desplazaba hacia el lado sobrenatural, que de todas formas era lo que le interesaba a James Wan, mostrar fantasmas y darte miedo con ellos. Ese espíritu lúdico del cine de terror, de pasarlo bien, pasándolo mal. Bueno, pero el caso es que lo hacía
siguiendo los parámetros de una historia muy clásica americana. Los Warren eran personajes entrañables, heroicos y totalmente limpios, y tenían dos actores con una química sin igual, como son los guapísimos Patrick Wilson y Vera Farmiga, que siguen ahí dando la cara por la saga y siguen haciéndolo muy bien. Pero luego también las víctimas, entre comillas, de este encantamiento en cada una de las películas, pues eran personajes interesantes, o si no interesantes, al menos bonitos de ver. Eran caras representativas, no eran meras víctimas como en el cine de terror para que te rieras un poco de cuando les dan matarile. No, había un interés humano y un cierto interés dramático, con lo cual yo pienso en películas de terror de los años 70 como El Exorcista o como La Profecía, en el sentido de que tenían personajes, podían ser dramáticas, podían ser cómicas, pero fundamentalmente tenían personajes, no eran solo carne fresca para el psicópata de turno. De modo que este romanticismo, este clasicismo en la historia es lo que yo creo que ha distinguido las películas de Expediente Warren de otras, ¿no? Poltergeist de 1982 de Spielberg y Hooper también podría ser una referencia de Wan, porque además es que dirige muy con un ojo mirando a Spielberg, y realmente su interés por la cámara, el trabajo de cámara y la puesta en escena es, junto con ese trabajo de los personajes, el segundo puntal de esta saga, que yo creo que permanece pero peor. ¿Por qué? Porque las modas cambian, la rueda del K, como diría Stephen King en La Torre Oscura, siempre está girando, y una vez estás arriba y otras veces estás abajo. Y nada dura eternamente, y eso lo saben incluso los de Marvel, que están viendo con alarma como un éxito como Los Cuatro Fantásticos ya no recauda 950 o 1000 millones de dólares en la taquilla, sino que recauda 500, y se tienen que conformar con eso, que mira que no es poco dinero, pero Expediente Warren ya no es lo que era, tanto por los esfuerzos de dirección, la ausencia de Wan, que yo creo que tenía que haber vuelto a esta última entrega, al menos para despedirse de sus personajes, como porque el terror pues sigue evolucionando, ¿no? Y han tenido éxito otras cosas de camino, y pues su lugar pues ha sido ocupado por otras cosas. A mí tengo que decirte que esta versión sin pretensiones del terror, que trata de emocionarte, de divertirte y sobre todo de asombrarte con su pericia técnica, me resulta más agradable de transitar que las intentonas de otras productoras como A24, que tienen más pretensiones intelectuales y que visten sus películas de otra manera, que al final son siempre trenes de la bruja, pero James Wan me parece más honesto y mucho más divertido en su manera de abordar el género. Entre medias hizo una película que probablemente no te guste, que no funcionó en taquilla, pero que realmente es una absoluta locura, y que se tituló Malignant, en donde realmente él cogía todo esto y lo llevaba al paroxismo, y lo llevaba a su etapa final, y hacía una película divertida que rendía homenaje a las películas europeas de terror de los años 70, ¿no? El Giallo, las películas francesas, en fin, una cosa un poco salvaje que no fue comprendida y que quizá, pues bueno, también es una película un poquito coja en algunos aspectos. Pero como te digo, James Wan está buscando otras cosas que hacer, vamos a ver si las encuentra. Te he de decir que dirigió las dos películas de Aquaman entre medias. La primera recaudó una barbaridad, aunque Warner no quiere acordarse ahora mismo de ello, y la segunda, pues qué decir, no estaba mal, pero el propio estudio se encargó de arruinarla con un montón de rerodajes en un momento en el que realmente no sabían qué hacer con el estudio DC. Todo ello a pesar de que estaban recaudando un montón de dinero, es decir, que rompieron ellos mismos su propio juguete. Antes de que el juguete se rompa, ellos mismos se han encargado de finiquitar la saga Expediente Warren, una película que yo creo que en el último rito se defiende bien, es significativamente peor que las dos primeras entregas, pero de todas formas es un entretenimiento de terror clásico perfectamente defendible, con dos actores carismáticos y estupendos. Amo a Patrick Wilson y Vera Farmiga, me parece un matrimonio en la ficción estupendo, y unos personajes memorables que pasarán a la memoria, con perdón del género. Lo único que, bueno, pues esto tenía que acabar, y ha acabado pues en una clave un poco intermedia. Podía haber sido bastante peor, también te digo, porque el nivel de producción se mantiene y la película deja notas y coordenadas interesantes. Entre ellas, alguna secuencia bien construida de terror y, como te digo, la labor de los actores y la banda sonora de Benjamin Wallfisch, ya no Joseph Bishara, el actual de la saga, que realmente hace unos sustos más trabajados. Wallfisch es el músico de las dos películas de It, con lo cual él mete un poco
ese estilo, y yo creo que le viste bien la película. Vuelve a salir Annabelle, vuelve a haber una casa abandonada y tétrica, lo que pasa es que esta vez en clave ochentera, es decir, Poltergeist, que es la gran película de casas encantadas de los años 80, y un comentario a la economía devaluada de la era Reagan, sobre todo con el cierre de las fábricas automovilísticas de Detroit, lo cual le da un cierto aire decadente a una historia que parece que está ubicada en un tiempo optimista, pero luego no tanto, que yo creo que deja más recados de los que parece. Podía haber estado mejor, pero podía haber estado mucho peor. Así que un bonito 6 para Expediente Warren, el último rito, que lo podréis encontrar en cines en el momento de que este vídeo salga publicado en YouTube. Déjame un like, por favor, y un comentario. Sigue el canal LD Cultura, sígueme también a mí en Twitter, por ejemplo, soy @confecinépata, o también en Instagram, que soy @juanmagh81, y bueno, pues déjame tus comentarios sobre estos, espero que maravillosos vídeos. Un saludo.